Bueno, pues señores, segunda temporada de Echemos Casaca con Asmiti. Arrancamos, como lo dije en un video que levantamos hace un par de días. Vamos a arrancar de frente, como siempre lo hemos hecho. La verdad, al final de cuentas, entre casaca y casaca, la verdad se saca. Y hoy, pues ya tenemos un presidente del imperio. Sí, ya Trump ya tomó posesión del imperio. Pues sí, por lo menos ha hecho ver en sus primeras acciones, en los primeros 2, 3 días que lleva de presidente. Tiene cagados a todos los chairos y obviamente, pues a nuestro chairo mayor aquí, que nada más y nada menos a Céforo la clica, ¿verdad? Entonces, también, por supuesto, que a los prófugos, hoy tenemos ya nuevo invitado en el set. Yes Master, sí, señores, Yes Master se paró cogiendo a la iguana. La iguana está cagada, se está yendo, pues primero aparentemente se metió demasiado polvo en la nariz. Yo pensé que solo era un tema del tabique, pero aparentemente las neuronas también. Tanto así que hace un día, en las primeras acciones de Trump, dijo, no, pero es que aquí hay Corte Suprema de Justicia. Señor Iguana, mire, yo sé que me está viendo, sus días están contados, las horas también, al igual que toda la clica de prófugos que está por allá. Señores, por favor, hoy sí que tengan su mochila de las 72 horas, los tenis bien puestos. No sé si le quepan en ese tanate que tiene la marrana aldana un tenis, pero por lo menos las chanclas listas para que cuando la vayan a traer y le toquen la puerta, pues ya saben que van por ustedes. Pero bueno, se respiran aires nuevos y como dije, y no les dije quién iba a ser el invitado por primera vez, pero es un invitado de primer nivel, cuate del presidente del imperio, nada más y nada menos que el presidente Jimmy Morales. Señor presidente, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Luis. Un saludo muy cordial a todos los que ven tus redes, que la buena noticia es que cada vez va creciendo. Felicitaciones. Gracias. Y cuando estabas hablando, dije yo, Malaya, Malaya, Donald Trump hubiera entrado con esas disposiciones en el 2018, 2017, 2018, cuando entró por primera vez de presidente y me hubieran hecho caso de todo lo que les había advertido que iba a suceder y que seguramente ahora que viene recargado lo sabe y definitivamente están temblando todos esos que han estado enquistados en el Departamento de Estado, en todo el Estado norteamericano y que han afectado a Estados Unidos y a todos sus socios, principalmente Guatemala. Y lo hablábamos un poquito el tiempo afuera del aire, presidente. Puta, si Trump hubiera entrado de esa forma en su presidencia, ¿cómo hubiera sido la suya? Porque al final de cuentas, también hablábamos de que mucho de lo que le hicieron a usted, le hicieron a él en su primera presidencia. O sea, usted estuvo combatiendo una estructura criminal internacional. Literalmente, platicábamos con mi hermano, que mi hermano tiene, Sammy, tiene un análisis geopolítico muy bueno, y me decía, mira, yo creo que lo que le hicieron a Trump lo ensayaron con vos acá, o sea, que es una réplica exacta de lo que le hicieron a él, una persecución judicial, y lo dice él en su discurso, no permitiremos que sigan utilizando nuestro sistema de justicia como un arma contra políticos. Y es que él lo sufrió. Ahora, lo contradictorio es que Biden perdona a su hijo, a su esposa, a todo con el indulto. Y digo yo, qué cobardía. Honestamente, eso es un acto sumamente cobarde. Hay que enfrentarse a la justicia. Hay que demostrar. Lamentablemente, ahora ya no se puede presumir inocente uno, sino tiene que demostrar ser inocente. Pero está bien. Yo creo que es importante para que los líderes que estamos al frente de la cosa política y del pueblo que de una u otra forma quiere tener confianza en alguien, tenga uno la solvencia de poder decir, miren, fui examinado y salí aprobado. Nuestra familia, yo, nos presentamos ante la justicia y la justicia cooptada porque estaba CICIG y estaba Tel Maldana al frente del MP. O sea que nosotros no huimos, nos presentamos y demostramos fehacientemente que éramos inocentes, la verdad nos hará libres, fue nuestro eslogan de fe, y absueltos con sentencia definitiva, estable, gracias a Dios. Bueno, su hijo se vino de afuera para enfrentar la Claro, justicia sin necesidad alguna. O o sea, sea, a la inversa. Ellos salieron huyendo y mi hijo vino a poner la cara y poner el pecho, porque así me enseñaron a mí en casa y así le enseñé yo a mis hijos en casa. muy similar a lo que le pasó también a Trump y su familia. Su familia también fue perseguida, los tuvieron de meter en varios delitos. Y como usted dice, a la salida
el hijo de la gran punta de Biden, bueno, ya es un señor senil, hay que respetarlo porque seguramente lo tienen que ayudar hasta para ir al baño, ¿verdad, presidente? Pero lo que sí hizo fue es que le dio indulto a toda su familia. Su hijo Hunter, que había sido un delincuente, lavador de dinero en toda Ucrania, las famosas conspiraciones, que en su momento a los que decíamos, no, miren, la pandemia fue creada por, no, conspiranoico. No, es que lo de Hunter Biden, conspiranoico, porque también están los activistas medios que no son, no, tampoco no son muy nuestros amigos. Yo creo que no son amigos de ninguna población, son un grupo privilegiado, digámoslo así, que se ha dedicado a ser un brazo de extensión de esta estructura criminal que ha atacado a políticos una y otra vez. Los medios de comunicación. Ah, por Los que supuesto. se llaman medios, pero realmente son activistas, pues. Bueno, son medios de comunicación, son activistas que tienen en su dominio medios de comunicación. Sí. La misma, bueno, quizá voy a ser un poco prudente. Me dijeron que la misma señorita esta, La iguana. ¿cómo se llama? No sé, presidente, Berta ya. Michelle. Ajá. Dicen que ella decía que era periodista activista. Perdóneme. Eso no Usted no existe. puede ser activista porque ella está tomando partido por algo. Y el periodista sí y solo sí debe ser independiente y autónomo. Porque entonces, si usted está sesgado, usted va a estar diciendo lo que usted quiere decir, jalándolo con el sesgo que tiene. No se puede. Y eso es lo que ha habido en Guatemala y en el mundo. Por ejemplo, el golpeador de mujeres, ¿cómo se llamaba? El Rincón. Ah, sí. Golpeador de mujeres completamente Sí. sesgado a querer, decía, sí, bajo acecho, bajo asedio. La que estaba bajo asedio era la presidencia con Era el todo. país. Era el país y la institución que logramos sostener y que luego rescatamos con ayuda de diputados, el Congreso, que creo que fue la segunda instancia que se logró rescatar, cuando nos dimos cuenta que teníamos una invasión extranjera. Así es que... ¿Cómo hubiera sido esos tiempos, presidente, si Trump Si Trump hubiera sabido. Hubiera entrado de la forma que entró ahorita? Bueno, pero es que uno entra con ideales. Yo creo que a Trump le pasó igual que a mí. Yo cuando entré, mi primer año, fue un año donde De conciliación. yo le usted era abrí la puerta a todos, claro. ¿sí? Porque yo no le debía nada a nadie. Y vuelvo a insistir, los tiktokeros que a puro tú agarran aquella máxima de Hegel, que, ¿cómo se llamaba el director de comunicaciones de los nazis? Sí, pero sí, sí. Decía, di una mentira 1000 veces hasta que se convierta en verdad, ¿verdad? Ellos siguen diciendo que yo agarré, unos dicen que 7 millones, otros que 15 millones de los empresarios. No, nunca agarré un centavo de nadie. Bendito sea Dios, yo llegué a la presidencia sin un solo compromiso y por eso le abrí la puerta a todos. Yo hice lo que prometió tanto Vinicio Cerezo, el gobierno de la concertación, pero me di cuenta que es imposible, porque hay gente que traiciona los ideales de la patria y hay gente que tiene intereses y que persigue esos intereses aún en detrimento de la patria. Como dice Milei, con los zurdos no se negocia ni un pinche milímetro. Sí, pero Trump también creyó que las cosas eran diferentes. Ya quisiera yo... Un segundo término, presidente, ¿cómo entraría usted? Si la ley lo permitiera, pero no lo permite porque ya van a estar diciendo el presidente de Morales si quiere volver a postular. Bueno, pero todo se puede hacer, ¿verdad? Porque aquí, como los chairos han doblegado las leyes, tal vez podamos lograrlo nosotros. Pero lo que sí es cierto es que esas órdenes ejecutivas están poniendo, las que está planteando Trump desde su primer entrada, es como aquella historia de que hay que matar el gato la noche de bodas. ¿Sabes esa historia? No. Dice que el papá le dijo al hijo, mi hijo te vas a casar, pero te voy a contar qué tienes que hacer. El asunto es que en la habitación de la luna de miel amarró un gato en el baño. Y el gato amarrado y maullaba y hacía. Entonces abrió la puerta del baño y le dice, gato, va una, ¿te callas o te mato? Y el gato cerró la puerta y se abrió la puerta. Gato, van dos, ¿te callas o te mato? A la tercera, te lo advertí. Y le dio chichiflix al gato. Entonces la esposa le dice, recién casados, eres un animal, eres insensible. Va una. Pues mire, para ir viendo, porque Trump realmente
muchos dicen que prácticamente en 24 horas cambió no solo la política interna de Estados Unidos, sino que también la política mundial. Ahorita, hoy precisamente dio un discurso Marco Rubio y dijo que la política exterior y el gasto del dinero de Estados Unidos en el extranjero tiene que responder a 3 preguntas. La primera es, ¿hace que Estados Unidos sea más seguro? ¿Hace que Estados Unidos sea más fuerte? ¿Y hace que Estados Unidos sea más próspero? Esas 3 preguntas son las que se va a hacer cada política y cada centavo que va a ser dirigido. Ojalá y sea cierto, porque en el tiempo que yo fui presidente, Trump dijo, nunca más le vamos a dar dinero a los gobiernos porque los presidentes corruptos se roban los miles de millones de dólares. Yo le mandé una respuesta por un medio de comunicación y le dije, señor Trump, me parece perfecta su disposición, solo hay un pequeño error en su discurso. El dinero que Estados Unidos manda no lo manda a los gobiernos. Yo nunca toqué un centavo del dinero gringo. Ese dinero lo maneja la embajada y sus agencias acá. Ujú. Así es que si se robaron el dinero, a quienes van a tener que esculcar y Y vaya, si examinar no se huevearon es a dinero esta los gente. Sí, embajadores, a claro. los directores de agencias, a los directores de programas Y las ONGs corruptas, y izquierdosas. todas las ONGs que recibieron ese dinero en su momento para hacer algo que ni hacía más seguro Estados Unidos, ni lo hacía más próspero, ni lo hacía más fuerte. Para los que no están tan familiarizados tanto con la política nacional como extranjera, y solo están viendo el programa porque ya están a pija de los chairos, están en un buen lugar, señores. Bienvenidos. Marco Rubio fue ya nombrado y ratificado por parte del Senado como el secretario de Estado. Él es el canciller, él es el que lleva la política exterior. O sea, básicamente él es el que manda al otro chairo, el que tenemos hoy acá, que por cierto bajó la bandera de Estados Unidos como reclamo ante la toma de posesión de Estado de Donald Trump. Y él es muy amigo del presidente Jimmy Morales, sabe la realidad de lo que pasó aquí, cómo vinieron estos hijos de su madre, el narcoterrorista Iván Velázquez, de la mano de muchos que hoy se tratan de limpiar e inclusive fueron hincados en maíz allá a la toma de posesión de Trump. Señores, se les da absolutamente todo. Se los va a llevar la gran puta. Se los aseguro que se los va a dar la chingada porque por lo menos tenemos hoy a un canciller, a un secretario de Estado cubano. O sea, Y ese tema que estás mencionando es importantísimo. Que él sea cubano de la Florida implica que es anticomunista, pero de hueso colorado en sus 3 generaciones hacia es atrás. correcto. O sea que eso sí tiene mucho que ver y les explico. ¿Quién era Iván Velázquez? Iván Velázquez era compañero de Petro y la actual presidente de México de facciones terroristas y narcotraficantes Sí. en Colombia. Es más, ellos fueron de M16, Las FARC, el M16, la línea del M16, sí. que dinamitaron academias de policías donde hubo gente muerta. Ellos presumen eso como una gloria. Entonces, precisamente cuando yo estaba de presidente, tuvimos más de 3 reuniones con Marco Rubio, platicándole, estaba Marco Rubio, estaba James Langford, estaba Mike Lee, estaba Cassidy, y habían cerca de 17 El ala senadores conservadora de los de republicanos. un ala conservadora y también habían demócratas, porque no todos los demócratas, la mayoría son chairos, pero también hay demócratas con principios cristianos muy respetables, con principios conservadores muy respetables. Son pocos, pero los hay. Y platicábamos con Marco Rubio de cómo un comunista, marxista-leninista, y es que el que comprende estos términos sabe que esos son adoctrinados y les gusta manejar, aunque digan y tengan un discurso progre, ellos son radicales Ujú. y son totalmente vinculantes a una forma de pensar y de gobernar. Ahí estaba diciendo Petro que el sueldo mínimo debe subir. ¿Quién no va a estar a favor de que el sueldo mínimo sea sumamente justo en comparación con los precios y los temas de oferta y demanda de un país? Pero eso debe manejarse de una forma responsable, porque si no, uno mismo puede generar una espiral inflacionaria. Miren ahorita Los transportistas el incrementaron 15%, el 15%. Y esos señores van a 15%, impactar en absolutamente todo. pero es el 15%, ¿sí? Y conste que ese 10% solo va a beneficiar a una población que tiene contrato laboral.
pero los que están el 70% en la informalidad no tienen ese Es beneficio, correcto. ¿sí? Y a los que tienen también un contrato laboral también los impacta porque al final de cuentas ese incremento del transporte va a impactar absolutamente en todo, gasolina, en la canasta básica. No, por eso, digamos, lo que estoy tratando de decir es impacta a todos, Sí, pero el beneficio solo llegó a un 30%, a todos pero, menos a Céfalo y a Suplica, ¿verdad? Porque pero, esos... sí. pero el impacto va a llegar a ese 30% y al 70%, o sea, al 100% Ujú. le va a afectar de una forma directamente y no proporcional, sino arriba de la proporción que fue el aumento. Solo que incremente un 15% el transporte y a eso va a generar un impacto impresionante en la canasta Pero, básica. presidente, cuénteme de esas reuniones con el senador Rubio de ese momento. Usted está siendo presidente y empieza ya el asedio ya muy frontal por parte de la CICIG, donde hay una persecución sumamente agresiva entre cualquier contendiente político, donde teníamos a la Marrana Aldana, y usted tiene esas reuniones. En la residencia de la Embajada de Guatemala en Washington tuvimos nuestra primera reunión. Yo ya lo había visitado en el Capitolio, y habíamos estado platicando, Usted siendo presidente yo ya. siendo presidente, y estábamos platicando sobre la necesidad de temas bilaterales y la necesidad de poder fortalecer nuestro sistema de defensa contra el narcotráfico, porque nosotros literalmente teníamos a nuestro ejército desarticulado, no teníamos capacidades. Y se rieron y me hicieron burla de una historia que yo dije que en Guatemala perseguíamos aviones con camiones. Y es que es cierto. Sí. A través de los radares iban diciendo por dónde iba el avión y el camión de soldados disparado buscando el lugar de aterrizaje y cuando llegaron lograron todavía capturar. O sea, parece ridículo y son hábiles los Me lo chairos. confirmó el ministro Urralde aquí Sí, también en el programa. es cierto, Sí. pero los chairos son tan hábiles para ridiculizar los mensajes porque ellos, su habilidad mayor es Única. destruir. Es única. Destruir y narrativa, Destruir, sí. si no dinamitan puentes, matan gente o secuestran gente o destruyen gente. Ujú. Esa es su capacidad, destruir un país sin precedentes. Este primer año de cosecha yo creo que es el primer año de la debacle. Pero bueno, platicamos con Marco Rubio sobre esa necesidad. Después, en la residencia del embajador de Guatemala en Estados Unidos, platicamos exclusivamente de la CICIG y cómo la embajada de Guatemala apoyaba y manipulaba La Embajada de esa Estados Unidos situación. en Guatemala. La embajada de Estados Unidos en Guatemala apoyaba y manejaba esas cosas. Y de ellos, cuando digo ellos, hablo de los senadores que estoy mencionando, dijeron que ellos ya tenían identificado que Todd Robinson era un ave de mal agüero. ¡Negrito! ¡Te va a llevar Ellos, la gran puta! ellos lo dijeron y lo dijeron públicamente. O sea, en una mesa que Ujú. teníamos allá. Eso a mí me da, es Tanto así que más, renunció un día antes que tomara posesión Trump. yo acabo de estar en Estados Unidos. Para los amigos que decían que ¿Y yo la no tenía visa? visa, bueno, pues, o sea, yo no tengo por qué andarle presumiendo nada a nadie, ni creo yo que es algo Era lo que le atacaban, ¿verdad? Porque lo sí, atacan por todos lados, por pero... todos lados. Mira, mis enemigos duermen con sus parejas, pero sueñan conmigo. Vaya, Y no puedo hombre. decir duermen con sus mujeres, porque hay algunos que La no mayoría, la mayoría, duermen con sus sí. parejas, entonces, pero sueñan conmigo. Así es que les arde. Y ahorita seguramente están viendo el programa para poder ver cómo mañana me quieren plantear algún tipo de situaciones judiciales y todo. Háganlo. Yo soy un Ah, es hombre de ley. cierto, Yo soy también, un hombre de también. ley. Yo Dos soy un hombre. patojitos ahí. Bueno. Todo el mundo está tratando de hacer leña. CR7 dice, los medios de comunicación como no tienen rating, me utilizan a mí para ganarse el rating. Dice, y quizá, porque hago un paréntesis antes de continuar con lo de Marco Rubio y la visita a Miami, el 13, 14 y 15 de enero, que era, me imagino yo, el informe del primer año de la primavera, debió haber sido un impacto tremendo. ¿Sabes quién fue trending topic? Tu servidor, ¿Y usted por qué? porque me querían demandar por el tema de hogar seguro. Los medios de comunicación querían hacer una Ah, gran avalancha eso le vamos a entrar, sí. de que yo di una orden ilegal, de que yo rompí las líneas de mando. Miren, con mucho gusto les explicamos
así Eso le vamos el a entrar abecedario. porque No, ni siquiera el abecedario. Las vocales se las vamos a enseñar hoy si me das la oportunidad de que se por lo supuesto. platiquemos. Pero regreso. Bueno, fui trending topic yo. Una cortina de humo fabulosa para que el primer año de la debacle no tuviese el impacto que debe haber tenido, aunque todo el mundo está inconforme. Pero bueno, estuve en la Florida. Con Marco Rubio. No, no estuve con él, pero estuve con dos personas sumamente cercanas a él. Él mandó una disculpa porque definitivamente ahorita andan en... Ahorita en su viaje. Sí, en el viaje. No, solo termine. Él sabe todo la CICIG, Ah, sabe de bueno, Todd Robinson. las 3 veces que platicamos, sí, platicamos de la CICIG, hablamos de la Embajada de Estados Unidos y Todd Robinson. O sea, tienen un mapa, pues. Todo, lo tienen todo. Y tienen todos los casos y aunque pareciera complicado entenderlo, pero el tema Bitcop también tiene un tema sumamente importante en lo que es geopolítica y Sí. geoestrategia Sí. de potencias mundiales, Sí. potencias nucleares. O sea, aquí es un tema Aquí estuvo complicado. Irina el episodio pasado, así cerramos la temporada y me contó, y es llora sangre. Y, digamos, si nosotros vemos esos temas de impacto, el hecho de que se le perdone a la familia Biden con el indulto presidencial es que algo hay. Ujú. ¿Eh? Y donde está Hunter, hay problemas. Ucrania, correcto. Guatemala. Hunter Biden, el hijo del expresidente Que Biden. por de eso le Estados dieron Unidos. perdón El presidencial. indulto presidencial. Bueno, pero entonces en esas conversaciones quedó claro y ellos tienen el mapa totalmente claro. ¿Qué van a hacer? No sé, pero si las cosas vienen como me dijeron que venían y con el discurso de Donald Trump, que fue corto, duro, realista e idealista a la vez, pero con una bonita mezcla de lo que fue, ya no será y seremos más grandes. O sea, es interesante la forma en que lo abordó, pero si las disposiciones ejecutivas vienen y viene la persecución para castigar a los culpables, que es lo que yo entendí, yo creo que van a haber noticias importantes. Y lejos de solo un discurso, ahí sí que uno y los políticos, pues, saben decir buenos discursos y todo, pero mientras que dio el discurso, terminó haciendo órdenes ejecutivas que impactaron al mundo. Se salió de la OMS. Sí. Eso Por el tema de las vacunas y porque es tema de una las mafia vacunas internacional. y se recuerdan en la pandemia que este africano que ni siquiera es médico se le puso de tú a Trump, y cuando uno sabía quién era el que hoy dirige la OMS, era también, venía de una ala izquierda radical de África. O sea, esta es una estructura criminal internacional que se van poniendo en lugares estratégicos y estaban utilizando la salud en contra de la población mundial. Y entonces lo primerito que hizo Trump fue, pues te vas a la mierda, 500,000 millones de dólares. O sea, era porque Estados Unidos era el patrocinador realmente de la OMS. Después, bueno, perdona a los involucrados del 6 de enero, que eran los que tanto le dieron, que él era el responsable. Dijo, bueno, si Biden perdonó a su familia, yo voy a perdonar a estos que no tenían absolutamente nada que ver. Crearon el departamento de eficiencia, que es donde tienen ahora al pobre Elon Musk, que es el hombre más millonario del mundo. El IQ de ese señor, dicen que es autista, pero es un autista que hace billete y es genio. Ha hecho cosas que ha desarrollado la humanidad de tal forma y que le están dando palo. Dicen que es Hitler. No sean imbéciles, chairos, de verdad, generen otra narrativa. Y lo otro que es muy importante, porque eso nos va a ayudar a entrar a otro tema, es que declara a los carteles de narcotráfico como terroristas. O sea, los meten como terroristas. Se recuerda que en su gobierno con el Congreso tratamos de meter el tema de terrorismo y los que brincaron fueron los mismos chairos. Claro, claro. Porque están cagados, están cagados. Iván Velázquez dijo en una declaración
que era preferible que los narcotraficantes financiaran los partidos políticos a que los empresarios financiaran los partidos políticos, porque ese era el pecado original de la democracia en Guatemala. Imagínense ustedes. Pues claro, pues él es narcotraficante, o sea, él vino a proteger sus carteles. Pero fíjese, presidente, que con esa le aseguro que una delegación de diputados que llegaron a Estados Unidos, porque yo no sé si se dieron cuenta, pero era como, a mí me invitaron. Y entonces los activistas, porque no son medios, ¿verdad? Los activistas, invitaron a la fiscal general y le dieron palo por recibir una invitación. Que invitaron a una diputada, le dieron palo por eso, pero no invitaron a Céfalo. Entonces ya los diputados tratando de ser oportunistas, y más estos que le han sobado la leva a los chairos, agarran un grupito y se van a Washington, ¿verdad? A tratar de entrar, liderado por el presichonte. El presichonte, puta, va con su bandera, yo soy el presidente del Congreso. Papito, esperaste 5 horas bajo la nieve para poder entrar, cagándose del frío. Llegan a un lugar, a uno de los eventos, porque hacen eventos alrededor de la toma de posesión, donde llega el presidente, y hay eventos oportunistas que dicen, bueno, yo estuve en Washington, hay un montón de gente bien vestida, y yo fui a uno de esos. Ese era el evento que llegó el presichonte. Pero me imagino la cara del presichonte. Imagínese usted esto. La cara del presichonte tratando de entrar, eso sí, con su dama de compañía. Que dicen que le da pues, pero bueno, es una dama y no voy a mencionar su nombre, pero ustedes podrán ver la foto después. Entra y me imagino lo cagado que entró cuando el presidente Trump dice los narcotraficantes son terroristas. Porque, nene, presichonte, pues usted a qué se dedica, pues. Dicen que usted es el encargado de la charola, y no sé qué más. Y el presichonte últimamente ha estado, pues, relativamente activo, ¿verdad, presidente? Porque creo yo que es uno de esos artífices para crear esas cortinas de humo. Dio unas declaraciones suyas del Hogar Seguro. Cuénteme, ¿qué hizo este Nery Ramos? Solo antes de eso, yo quiero hacer una leve pasantía por Nery Ramos. Nery Ramos era de los Riveritas, aquellos que se dedicaban a pues tratar de buscar personas secuestradas, solo que tenían gatilleros. Uno de esos era Nery Ramos. Después fue director de la Policía Nacional Civil. Cuando él era director de la Policía Nacional Civil, ¡oh, sorpresa!, agarraron a su hermano tumbando drogas en Jutiapa. Ay, sabe, suerte, ¿verdad? Y hoy, pues, es el presichonte. Hoy tenemos al presichonte, una persona nefasta, que dicen, pues, que ahora el primer nombre, el sobrenombre no le gustaba. Ahora ya se puede decir, es terrorista. Pero entonces el terrorista, presidente, en el Hogar Seguro, ¿qué rol jugó y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Que inclusive hasta su jefe, Gran Chairo Rivas, el que fue su ministro de Gobernación, lo desmintió y dijo que las declaraciones de él no eran las adecuadas. Pero cuénteme usted, ¿qué pasó en el Hogar Seguro, presidente? Bueno, voy a empezar haciendo algunas aclaraciones que yo creo que es importante. Las declaraciones que dio el presidente del Congreso, bajo ninguna circunstancia me incriminan a mí. Si ustedes analizan todo lo que dijo, hay algunos errores legales, pero aún con los errores no hay ninguna incriminación hacia mí. Ahora, ¿quién quiso darle ese matiz? Los medios de comunicación, donde dice el presidente del Congreso incrimina que violó la ley de mando, que violó la línea jerárquica, que no sé qué, no. Lo que dijo él en esencia fue que el presidente le había hablado directamente a un subcomisario que la policía no se podía retirar. Punto. ¿En dónde hay una ley, una orden ilegal ahí? La policía no se podía retirar. Vamos a hacer un poquito de referencia a esa noche. Se habían salido, estaban drogados y drogadas las jovencitas, algunas menores de edad y algunas otras ya no eran menores de edad, con los del anexo, que es el de los jóvenes privados de libertad que riñen con la ley penal, ¿sí? Y estaban poniendo en riesgo la vida de ellos mismos, la vida de las personas que viven alrededor de estos centros,
porque ellos estaban drogados y bebidos, muchos de ellos. Es más, hay tomas de televisión que tuvieron que ponerles blur porque estaban teniendo hasta relaciones sexuales en la calle, ¿sí? Entonces, la policía se iba a retirar porque la juez nunca llegó. La juez de la niñez o la juez encargada de ese caso nunca llegó. Ahí hay una implicación importante del sistema de justicia, Claro. porque tenía que haber alguien ahí. Entonces le digo, no puede Por ser retirarse. menores de edad. Por ser menores de edad no se puede trabajar. Entonces no se puede hacer nada que violente sus derechos. Entonces la policía no se podía retirar. Voy a empezar ahora a hablar de la autoridad. Si aparece el general y ve a un cabo y le dice una orden, le dice el cabo, no, espérese, voy a hablar con el sargento, y el sargento, espérese, voy a hablar con el capitán, y el capitán, no, voy a hablar con el teniente, Es con el ridículo, subteniente, no. y no, hombre. Es el general, pues, O sea que la ley, la autoridad se puede delegar, pero se puede abrogar también. Si yo veo una situación, la situación es mantenga el orden, para eso está usted, ¿no? Repito, ¿en qué momento hubo una orden ilegal? No hubo ninguna No. orden ilegal. Lo que hubo fue mantenga el dispositivo. Después sigue la narrativa, el presidente del Congreso, y dice que él consultó con el ministro y que el ministro dice que sí. Entonces, ¿qué hicieron? Simple y sencillamente, ellos en ese momento se abrogan ellos la autoridad. O sea, sí, nosotros tomamos la decisión que se mantenga el dispositivo. O sea, tanto el director de la policía, hoy Presichonte, como el ministro de Exacto. Gobernación, Rivas. ¿Por qué? Porque están diciendo, sí, manténgase el esquema como se planteó. Bueno, punto. Ahí termina mi responsabilidad. Ahora viene un problema serio para el presidente del Congreso y para el ministro o exministro de Gobernación, porque el ministro o el exministro de Gobernación viene y niega que él se enterara de esa llamada. O sea, desmiente la versión de Neri Ramos. Entonces ahí el problema es que hay un delito, que es bajo juramento Perjurio. decir una falsedad. Entonces eso es perjurio. Yo no sé hasta dónde va a llegar ese tema, pero ellos, yo no sé quiénes ellos, yo no sé si, no creo que el presidente del Congreso quiera meterme a mí en problemas, pero sí hay alguien que está fascinado conmigo y a puro tubo quiere Es la misma llevarme estructura, a una presidente. instancia en donde no hay nada que perseguir, como ha sido toda la vida, y lo que le pasó a Trump. Y es Trump que dice, no vamos a permitir que nuestro sistema de justicia sea utilizado como un arma para que Político. persigan a políticos. Ahora bien, los prófugos dirían, ya vieron, me están juzgando a mí. No, mire, señora Tel Maldana, usted compró un edificio sobrevalorado y el que se lo vendió ya se declaró culpable y aceptó que sí hubo ahí mañas. Señor Chepe Zamora, usted fue sorprendido cobrando una extorsión y eso es lavado de dinero. Usted Y está gente siendo también ya juzgado. confirmó. ¿Ah? Y gente también ya lo También, ratificó. usted está siendo juzgado por lavador de dinero y ojalá por extorsionista, ¿sí? El señor Juan Luis Font, él no está siendo perseguido por tener su programa, no, él está por haber lavado dinero, ¿sí? Y si no, venga, presente las pruebas de descargo, ¿sí? Es que me van a llevar a la cárcel. Si a mi hijo y Claro. mi hermano los llevaron a la cárcel. Por supuesto. Sí, pero tiene que ser valiente, como les dije en una entrevista, sea varón, varón, sea mujer, mujer, o sea lo que sea, séalo, pero sea valiente, sea contundente. Ahora la ventaja es que solo hay ya, gracias a la incidencia de Trump, solo dos sexos. Este no es varón, varón, es un gran maricón en lo que es Juan Luis Font, pues, al igual que todos estos cabrones. Bueno, eso va a ser una disposición para Estados Unidos. Ojalá y el presidente Bernardo Arévalo hiciera lo mismo acá, porque esa es la petición del 90% de los guatemaltecos, que nos mundo. definamos como hombres y como mujeres y que dejen de estarse metiendo con nuestros niños. Y un mensaje para la ministra Giraca, deje de estar metiendo ese tipo de enseñanzas y dejen de estar prohibiendo que se pueda leer la Biblia. O sea, sí les pueden decir a los niños que cambien de sexo. Hoy no sé si sea verdad o mentira, pero salió una noticia que Roberto no sé qué de Semilla
quiere meter una iniciativa donde los niños puedan tener legalmente sexo a los Desde los 12 12 años. Sí, Por favor. libertad sexual desde los O 12 sea, años. mientras Estados Unidos está retomando el rumbo correcto que nosotros planteamos desde el 2017, Sí. ¿sí? Estados Unidos está tomando el punto que nosotros planteamos desde el 2017 como país, ¿sí? Bernardo y toda la gente de Semilla está queriendo jalar en el lado contrario. Señores, tengan cuidado, se les va a revertir. El mundo está cansado de ese tipo de cosas. Presidente, entonces, hogar seguro. A mí no me tiene, ahora bien, ok, aquí hay abogados y hay ONGs Claro. que quieren meterme a mí porque quieren convertir esto en un crimen de Estado. Y entonces dentro de 10 años, 20 años, cobrarle Ganar plata. miles de millones de quetzales, y de esos miles de millones de quetzales que le va a pagar el Estado, el 90% se lo van a quedar ellos y el 10% se los van a dar a los familiares, que muchos de ellos sí querían a sus hijas, pero muchos de ellos hasta habían casos de violaciones de padres para sus hijas. Y O por eso sea, las tenían en ese centro. sí, o sea, es una situación triste y que es una práctica que han venido haciendo desde mucho tiempo Bueno, lo atrás. trataron de hacer también con el tema de genocidio. Era que el Estado pagara miles de millones para Miles. ellos agenciarse. Temas que es parte de lo que hacen los chairos. Realmente es robar como de lugar. El señor Mario Polanco, del grupo de, GAM, del GAM, Grupo de Apoyo de Mutuo. apoyo mutuo, llegó una vez, pidió una cita, se la di. Mire, apruebe que nos paguen, de todas maneras nos van a tener que pagar. Está loco, ¿no? Y era Víctor Hugo Godoy, el que según yo era un buen tipo, pero que si era Chairo, y hoy otra vez ahí. Sí, era parte de la estructura Fue de los que me renunció cuando yo fui de a Chepe Naciones Zamora, ¿no? Unidas. No sé si es de esa estructura, pero lo que sí sé es que Víctor Hugo Godoy, que era mi director de la COPREDE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidencial de Derechos Humanos, fue uno de los que me presentó su carta de renuncia cuando yo fui a Naciones Unidas, porque él estaba seguro que yo iba a caer. Cuando vio que no caí, sino que ganamos esa batalla, regresó pidiendo que por favor no le aceptara la carta de renuncia. ¿Y lo dejó entrar usted? Lo dejé entrar para reírme en su cara. Bueno, Decirle, nene. estás loco. ¿Qué grueso de cuero? Le dije. Pero ni una danta, ni un cocodrilo tiene esa piel, le dije. De veras, qué piel, mano. Pero bueno. Eso, entonces, yo creo que eso es un tema político, económico para estas gentes que viven de eso, viven de drenar a los estados, y es una corriente de izquierda internacional, porque venían aquellas españolas a desayunar con Yasmín Barrios después de que dijeron que había habido genocidio en Guatemala y que se levantó ovacionada. No, hombre, eso es una social internacional o una izquierda internacional o una DAC, sería delincuencia DOT, una delincuencia organizada transnacional, son las DOT, delincuencia una estructura organizada criminal internacional que ¿sí? Uno de los brazos fue la CICIG, ha sido hoy malos funcionarios que ha tenido la Secretaría de Estado de Estados Unidos que se han venido a prestar acá, han sido lamentablemente guatemaltecos traidores de la patria y han sido gente que realmente no merecen ni siquiera un saludo, son unos hijos de la gran puta, eso es lo que son. Hoy muchos no pueden ni siquiera regresar al país y gracias a Dios ya la tendencia viene de regreso, no hay mucho sexo, aunque yo sé que tal vez alguno de ellos quisiera, pues no sé, volverse a animar a lo que sea o pues usar orificios para lo que no son. Pero Juan Luis Font, lo que sos un maricón, eso es lo que sos, venía a enfrentar la justicia. Presidente, primer año del gobierno de Acéfalo, ¿cómo trataron de hacer una cortina de humo con usted? Trataron de trataron de llenar un informe para tratarlo de hacer grande, porque pues lo que menos vieron los guatemaltecos fueron logros, fueron retrasos, rechazos e inclusive destrucción de lo poco que funcionaba en el país. Yo tengo un poquito de números porque lo que pasa es de que al final, si usted me permite, porque para comenzar es de la ejecución presupuestaria. Porque dicen, bueno, es que, pues al final ejecutaron. Muchos me dicen, pero es que ejecutaron, pues, es que ejecutar, sí, pues, pero. La calidad del gasto. La calidad del gasto. Para comparar peras con peras.
año 2023, año 2024. Año 2023 tuvieron, que fue el último del periodo pasado, un 97% de ejecución presupuestaria. Acéfalo y la clica Semilla logró un 92%. Dicen, pues entonces no está mal, pues, porque, pues sí, pero no ejecutaron 10.397 millones de quetzales. La ampliación presupuestaria era por 14, es decir, nos ensartaron con esos 10 y lo dejaron ahí sin ejecutar. Pero entonces, cuando ya uno escarba los números, uno empieza a ver lo que al final de cuentas es un gobierno progresista. Datos rapiditos. Incrementaron en salarios, o sea, engrosaron el Estado en 2.329 mil millones de quetzales. Entonces, por eso le decía cuando hablamos del salario mínimo y cómo impacta lo del transporte y todo lo demás, puta, ahora tenemos a funcionarios con billete. El salario mínimo de ellos, para los amigos de confianza, no 30,000. 30,000 quetzales. Y si me dabas para los chicles, te pasaba por atrás una sobrevaloración del calentador, de la piscina, o sabes qué, vendeme tu carnita. No la que te metías, ¿va? La que yo como por 190 quetzales la libra. Entonces hacían también su negocio, pero 30,000 quetzales. Incrementaron en salarios del Estado 2.329 mil millones de quetzales. Es un chingo de plata. Y en inversión, que es lo que el guatemalteco de a pie necesita, pues buenas carreteras, buenos puertos, buena escuela, buenos hospitales, bueno, eso le bajaron 1.972. Estamos comparando millones de quetzales, comparando 2023 contra 2024. Es decir, en lugar de ver carreteras, Hay sueldos. hay sueldos para los nenecos de la clica de Semilla. Para usted, guatemalteco, que nos está viendo y que está como la gran puta con los chairos, no. Usted se va a pisar por ese incremento de los salarios mínimos, porque ya vio cómo le está pegando el 15% de incremento del transporte, y por ende, usted que se entiende, le va a pegar en la gasolina y en la canasta básica. Después, oh sorpresa, esa visita que usted tuvo de Mario Polanco, aparentemente estos nenes también la tuvieron. Y gastaron en ejecuciones judiciales 727 millones de quetzales. O sea, que tienen plata ahora las ONGs. Por lo menos los que han estado ahí tratando de mamar del Estado tienen... Sin tratar, han estado mamando del Estado. Han estado tratando, mamando el Estado. Y otra cosa que también incrementaron 2.700 millones de quetzales solo para indemnizaciones y los consejos de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Limpiaron el gobierno de los cuadros, metieron a la clica de Semilla a cooptar, le subieron el salario, dijeron, muchachos, ustedes solo siéntense como buenos onejeros, les gusta sentarse en un escritorio, no hacer absolutamente nada más que destruir, y sus perversidades sexuales, como el juego de arrancacebollas del profuguito. Pero después de eso no hacen absolutamente nada. Esos son los números, señores. Los números no mienten. Lo que tuvimos del gobierno, del primer año del gobierno de Acéfalo. Pero usted sí revisó también el informe, ¿verdad? Efectivamente, el informe de las 162 páginas que plantea, solo hay 61 páginas de contenido. De esas 61 páginas, 18 son fotos. O sea que el informe real de un año de gobierno con 134,000 millones de quetzales se resume en 43 páginas, de las cuales el único dato que es más o menos rescatable es el de las 13,000 escuelas remozadas, que fue un plan que nosotros dejamos desde las OPFs, que el dinero llega directamente a las estructuras de padres de familia para que ellos puedan gastar en la reparación y remozamiento de las escuelas. Pero todo lo demás es puro nebulosa y puro todo. Lo que sí es evidente, teníamos una autopista Marnos, mejor dicho, que fue administrada por Marnos durante 30 años, que funcionaba muy bien. Hoy hay que hacer 2 horas de cola, 3 horas de cola y a veces 10 horas de cola para poder pasar el kilómetro 44. Tienen un barranco ahí al que le asignaron 100 millones de quetzales para reparar. O sea, que para reparar 20 metros de carretera, 100 millones de quetzales. Yo por 274 millones o 234 millones hicimos el libramiento de Barberena,
que eran 13.5, 13.7 kilómetros de 2 carriles con concreto fraguado, 12 puentes, y ahí está la evidencia, disminuyéndole las 2 horas de tráfico que hacían las personas que tenían que viajar a El Salvador, llevando las frutas o lo que habían sembrado acá para vender en la parte alta de El Salvador, y también les construimos desde Parramos para Santa Lucía, Cotzumalaguapa, un nuevo enlace para que la gente que cultiva en Chimaltenango pueda irse también por el área de Tacisco, que también asfaltamos desde Ciudad Pedro de Alvarado hasta Escuintla, y desde Escuintla hasta Tecomumán con asfalto completamente nuevo, que ya se está deteriorando, por supuesto, si no le dan Claro, es una obra mantenimiento. dinámica. Si no le dan mantenimiento, y es más, los transportistas, nuestras bases hablan de 60 toneladas y los transportistas cargan con 90 toneladas, porque la norma de México es de 90 toneladas, pero sus polímeros también son para eso. Claro. Bueno, ese es otro tema. Pero si se gastaron el 92% y no hay hospitales, no hay obras, no hay en qué se lo gastaron. Entonces la pregunta que hacían los de izquierda hace rato es, ¿y dónde está el dinero? En Ellos las decían que bolsas de ellos. el 40% del dinero, decían en tantas declaraciones, tantas manifestaciones, inclusive tantas quemadas de Congreso, porque lo hicieron ustedes, que el 40% del presupuesto era para la corrupción. Ujú. Eso es lo que decían, y yo creo que muchos de ustedes ya lo han escuchado. Pero hoy por hoy lo evidencia la ejecución presupuestaria, y por eso hay que inmiscuirse en los renglones presupuestarios y saber a dónde fue la plata, dónde chingados está el dinero, pues. ¿Sí? Nosotros tuvimos un presupuesto de 66,000 millones de quetzales en el 2016. De esos 66,000 millones de quetzales, sí, 66. 66,000. De esos había partidas sin financiamiento de 2,500 millones. Y nosotros teníamos un saldo fiscal negativo en caja de mil Usted quinientos arrancó con millones, saldo negativo. con saldo negativo. Quiere decir que esos 66,000 a mí se me convirtió en 63,000, 62,000 millones de quetzales. Ahorita gastaron 120,000, 130,000 millones, literalmente en 8 años duplicaron el presupuesto, y no podemos decir que el índice inflacionario hizo el doble, y ahorita con el 154 casi triplican el presupuesto. 6 por 3, 18, serían 180,000 y van por 154 54. mil. Estamos hablando de un 270% de incremento en el presupuesto, y no se ve ese incremento. Nosotros le incrementamos el salario a los salubristas y reestructuramos el tema del Bueno, lo 011. primero que hizo fue pagó los saludistas que no le habían pagado como en 6 meses. Era desde noviembre, y pagamos las vacunas que no se habían pagado 2013, También, 14 y 15. así es. Y es interesante lo de que Estados Unidos se salga de la OMS y de la OPS, porque ellos tienen el monopolio de las vacunas. Aquí en Guatemala está en el presupuesto. Ujú. Es complicadísimo ese tema. Ahora, él lo puede hacer. La pregunta es, ¿Guatemala lo puede hacer? Es soberano, Yo he dicho, no hay países pequeños, hay países soberanos que toman decisiones. es correcto. Cuando Donald Trump dijo, pasamos la embajada a Jerusalén y reconozco Jerusalén como la capital de, Israel. de Israel, yo dije, me parece, nosotros también creemos eso, y mi pueblo eso cree, eso vamos a hacer. Y respaldamos la política de Estados Unidos. ¡Oh! Se vinieron todos los 199 países. Señor, espérense. Ah, pero ahora le vas a poder pedir a Israel lo que querrás. ¿Y por qué le tengo que pedir? ¿Por qué? Ah, tiene que ser uno mendigo de andar mendigando. No, No, Guatemala es un país digno, soberano, independiente. Y con Israel hemos tenido una relación interesante. ¿Quién nos vendió Galiles en el tiempo de la guerra los cuando únicos. Jimmy Carter prohibió que nos vendieran a nosotros armamento? Israel nos vendió Galiles, nos vendió aviones, ¿sí? Y nos ha becado a muchos otros, pero es que no es suficiente. Es que no es cuestión de que sea suficiente o no. Vamos a tener que tener un buen negociante en la presidencia, un buen hombre o en Cancillería que puedan hacer esas negociaciones con Trump. Es que queremos el acuerdo de tercer país seguro. No le podemos dar un acuerdo de tercer país seguro. 8 meses discutimos un acuerdo que se llama de apoyo migratorio. ¿Y quién apoyaba a quién?
Guatemala apoyaba a Estados Unidos. Señores, nosotros le pusimos. ¿Quién era el canciller de Trump en ese momento? El canciller de Trump en ese momento, pero es que ese no se firmó con el canciller, sino que se firmó con el ministro de Seguridad de Homeland Security. Sí. Y fue que después renunció, tenía un apellido latino, Sí, ahorita se me sí. escapó, y yo le di los altos poderes a Degenhardt para que fuera y lo firmara. No lo firmó Trump ni Jimmy Morales, sino que lo firmó Entre ministros de entre gobernación. ministros de gobernación o de seguridad interior. Vaya. Pero yo le dije, bueno, presidente, pero nosotros lo que necesitamos es que usted me garantice que mi gente puede venir a trabajar, si mi gente viene a trabajar. Y lo que yo le pido son 100,000 visas de trabajo. Voltea a ver a su secretario de trabajo y le dijo, ¿se puede? Se puede. Y después, con el ministro Aguilera, en ese tiempo se fue y se firmó un acuerdo, si no mal estoy en fechas. Pero se puede llegar, Es que porque esa es la Donald Trump, los medios de comunicación lo quieren deshumanizar, pero no. Él es un hombre que ve el bienestar para su país. Y yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, las 3 preguntas que está haciendo Marco Rubio. Que mis guatemaltecos que trabajan allá sigan produciendo y pagando sus impuestos en Estados Unidos, ¿hace que prospere Estados Unidos? Claro. ¿Hace más fuerte? Sí. Él dice que quiere traer toda la manufactura de carros, quiere traer toda la industria. ¿Qué va a necesitar? Mano de obra. ¿Y qué tenemos los guatemaltecos allá? Mano de obra para que sus fábricas vuelvan a ser. ¿Y va a ser un país más seguro? Sí, porque si se legaliza a los guatemaltecos allá, Estados Unidos va a ser más seguro. ¿Saben quiénes son? Exactamente. Hoy Trump en una de las declaraciones dice que no sabe ni siquiera cuál es la población de Estados Unidos, que él cree que hay 700,000 ilegales en Estados Unidos, pero que el número puede ser mucho más. No, él no está, sabe dónde están, quiénes son, ni cuántos son. Y sí dijo 750,000, él está totalmente fuera de foco cuando le dan el número. Solo guatemaltecos, hay 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, y de esos quizá el 50-40% no están de forma regular. Solo guatemaltecos, no digamos mexicanos o de cualquier otra nacionalidad. Ahora bien, insisto, sí, en las caravanas migratorias que los demócratas le montaron a Trump cuando él estaba prometiendo lo de la migración, iban, y se dice que ahí iban el cartel venezolano de Aragua, que hoy los declaró como terroristas. Sí. O mejor dicho, ayer los declaró como terroristas. Entonces, cuando uno empieza a analizar las políticas, dice, yo prefiero, aunque no esté de acuerdo con el pensamiento de Trump en algunas cosas, prefiero a un Trump que me diga las cosas claras y no un Obama o un Biden o una Kamala que decía, vengan, los queremos. Y ya cuando llegaron allá no es la guayaba, sino que esa era la paterna, que es blanca, no sé qué fruta puede ser blanca. O el queso, la casa blanca. Ya estando allá, vino Kamala y dice, miren, ya no nos manden, no los queremos. Lo primero que hizo fue hacer eso. Y entonces, esa ambivalencia, esa hipocresía política, yo no la entiendo, ni me gusta, ni la creo, ¿verdad? Pero yo creo que Guatemala y todos los latinoamericanos que le hemos exportado nuestro mejor recurso, que es el recurso humano, nuestro talento humano a Estados Unidos, podemos hacer que se engrandezca esa nación, y si esa nación se engrandece, Guatemala se engrandece. Y les cuento por qué. La remesa familiar viene de nuestros guatemaltecos en Estados Unidos, pero es que solo es para consumo. Pues gracias a Dios hay para el consumo, y eso fortalece nuestro sistema comercial. ¿Qué debiera ser para inversión? Ok, pero entonces lleguemos a un acuerdo. ¿Con quién? Con los migrantes, pero hay que unirlos, y para unirlos se necesita que ellos tengan seguridad. No que les esté diciendo el canciller guatemalteco Carlos Ramiro, miren, pónganse porque los van a deportar. No. Para empezar, las leyes estadounidenses migratorias no funcionan así. Ellos tienen derechos, y si nos están viendo, lo primero que ustedes tienen que hacer es no firme nada. Llame a un abogado. Y eso lo hacía yo desde que era candidato. Les hicimos con Nito y Neto una guía de lo que usted tiene que hacer si en algún momento tiene algún tema migratorio.
Lo primero, no firme nada. No, así es. Lo segundo, a usted no lo pueden sacar de inmediato, a menos que usted sea encontrado en un Como un delito. delincuente. Si usted anda ebrio, si anda manejando en estado de ebriedad, si usted anda manejando sin licencia, si usted, no lo haga, no lo haga. Y si no firme nada, aunque lo lleven a una comisaría o lo lleven, usted no firme nada y pida un abogado, y mejor si es en el idioma que usted puede hablar. Bueno, eso es lo que tendríamos que decirle. Y Estados Unidos, lo que sí es preocupante es que, por ejemplo, te platicaba de la doctrina Monroe, que viene de 1823 con James Monroe, y que después Quincy Jones termina de redactar esta política que se convierte en la base de la política exterior de Estados Unidos, y que un siglo después, en 1923, con Franklin Delano Roosevelt, le añaden el corolario Roosevelt, que ya es el garrote, ¿verdad? El garrote pesado. Entonces, la doctrina Monroe es América para los americanos, que tiene que ver con el tema de las potencias europeas y las repúblicas. 1823. Sí, 1821 se independiza Guatemala, O sea, 2 años 1823 después. México se independiza, y entonces tenía que ver con todo ese tema de que las colonias estaban independizando de las potencias europeas. Sí, en esencia es: respeten a las repúblicas o a los estados que se independizaron, y si no lo respetan, Estados Unidos se mete a una guerra con ustedes. No le pusieron coco porque Estados Unidos en ese tiempo no tenía un buen No era la ejército, potencia que es ahorita. ni tenía una fuerza naval, pero ya para el siglo siguiente, 1823, ya había pasado la primera, 1923. 1923 ya había pasado la Primera Guerra Mundial, y ya era otro tema Estados Unidos. Entonces, América para los americanos y el corolario Roosevelt es: miren, yo soy el hombre fuerte acá. Hablo suavecito, pero cargo mi garrote. Una historia africana que todo se plantea. Y hoy, en el discurso de Trump, no habla de la política Monroe, habla del acuerdo de la ley de 1798, de el extranjero enemigo, que eso se ha establecido, no sé si leí bien o si estoy entendiendo bien, 3 veces en Estados Unidos en el pasado, y todos en tiempo de guerra. Entonces, los analistas dicen, esto no se puede aplicar, y yo creo que no se puede aplicar. Es una ley vigente. Sin embargo, es un tema que sí debemos nosotros analizar, y el presidente debiera estar, le doy el chivo, canciller, empiece a analizar este tema, porque necesitamos darle herramientas útiles a nuestros guatemaltecos y a nuestros latinoamericanos para que en determinado momento puedan defenderse de una situación de esta naturaleza. Pero, insisto, si nosotros hacemos un planteamiento como país coherente con las políticas de Estados Unidos, que no riñen con las nuestras, porque ellos quieren ser un país poderoso, quieren ser un país próspero, quieren ser un país fuerte. ¿Qué pasa si eso pasa para Guatemala? ¿Qué pasa para Guatemala si eso pasa en Estados Unidos? Mejor. Nos van a comprar más banano, nos van a comprar más productos. Nuestro socio comercial principal. Principal socio comercial. Y vamos a poder tener algún tipo de prerrogativa si aprovechamos esas oportunidades. Sale un informe de Inside Crime, presidente, en donde, ya que a los chairos les fascina, seguramente pues algo tienen que ver ahí. Y lo que dicen es de que hoy el gobierno de Acéfalo está con las mismas prácticas, inclusive peores que otros gobiernos. Compraron al Congreso para pasar un presupuesto, y que hoy por hoy el gobierno de Acéfalo y la clica de Semilla es más corrupta que cualquier otro gobierno. Sí, pero es que eso es... Y nunca había visto yo que a un presidente lo entrara rodeando su bancada para que no lo fueran a dañar. Y es peor, él viene del Congreso. ¿Qué mensaje le está dando usted a sus compañeros políticos con los que usted tiene que aprender a gobernar, porque hay que tomar decisiones importantes para el país? Como país. Exacto. Como Yo llegué país. los 4 años y yo saludaba hasta a los de la UNE, que fueron en su momento los más acérrimos contrincantes míos, a Ninette Montenegro y la otra Sandra Morán, que eran las dos las que estaban negociando mi cabeza en el Congreso cuando querían quitarme el derecho de antejuicio. Claro, así es. Ellas salían, miren, dicen los manifestantes que con ustedes no quieren nada, lo único que quieren es la cabeza del presidente, sí, y que los dejan salir. Dejamos salir. Y si no los quemamos. Cuando nos encerraron en el Congreso. Exacto. Ninette Montenegro y Sandra Morán. Y a las dos las saludé y les di la mano en su momento. ¿Por qué? Porque el presidente es
la unidad nacional, representa la unidad nacional. Yo no puedo decir, ay, me está persiguiendo Tel Maldana, quítenla. No, usted dice que yo cometí un ilícito. Hijo, venga, hermano, aquí estamos nosotros. Mi esposa, una mujer. Le dijeron, ¿no? Presentó sus pruebas, la hicieron ir a un juzgado. ¿Por qué? Siendo primera dama. Ya, posterior. Ah, sí, Sí, posterior. sí. Pero de verdad, cobardía, eso se llama ser cobardes. Es que son todos, Si ellos son tenían algo cobardes. contra mí, porque era el presidente, ¿sabe? Pero con la familia nunca se han metido en ninguna parte del mundo, a excepción de lo que le hicieron después A Trump. a Trump, persiguiendo y diciendo todo tipo de cosas del hijo y de toda la familia. Pero bueno, Presidente, son mire, los temas. usted con su experiencia y con la realidad y con lo que estamos viendo en Estados Unidos. Solo perdón, me decías que no, me fui por la tangente y no te contesté sobre el tema de los diputados haciendo negocios con el presidente a través de un presupuesto súper inflado y todo. Hay rumores fuertes y le quiero hablar a los diputados. Miren, diputados, yo sé que ustedes quieren llevar obras a sus departamentos, a sus municipios, pero les pregunto, ¿cuántas obras han podido llevar realmente en este año que ustedes negociaron ese presupuesto? No hay obra. No hay construcción. Ustedes literalmente se dejaron comprar, los que lo hicieron así, por una quimera. ¿Qué es una quimera? Es un sueño, algo inalcanzable. Les vendieron los espejitos de los que se habla de una forma figurada cuando vinieron los españoles a América. Y digo figurada porque no creo que haya sido así tan burda la conquista y la colonización, pero la figura está bonita. Les vendieron espejitos y ustedes vendieron el alma. Porque cuando la gente se dé cuenta que este presupuesto les va a afectar durísimo en su economía y ustedes no han llevado las obras que les prometieron, los más perjudicados van a ser ustedes. Segundo tema, ¿cómo va a haber obra, inversión, si no tienen estudios? Si no hay estudios, no hay planos, y si no hay planos, no pueden haber bases para poder sacar a licitación las obras. Tienen, por favor, presidente, por favor, tome en cuenta la necesidad importante de la planificación que se traía. Ahora, si Yamatei no le dejó planificación, ahí hay un problema. Yo le dejé encaminadas las obras y presupuestadas las obras que Yamatei tenía que construir. ¿Por qué? Porque eso es visión a futuro. Entonces, cuidado. Diputados, si ustedes se están prestando para vender el país a cambio de obras que en determinado momento puedan beneficiar a sus distritos, tengan cuidado porque si eso no se da, ustedes van a ser juzgados por eso. Se lo está diciendo alguien que sabe mucha. No sé si todavía tienen chance de rectificar el camino, porque mi lectura, presidente, es de que el Ejecutivo no necesita el Congreso. No, si ya tiene un presupuesto. Con el presupuesto Y que aunque no le tiene, aprueben 3 presupuestos más, tiene él se encierra dinero con de ese sobra. porque él se encierra con ese presupuesto y ahí se va. O sea, ya realmente necesidad del Congreso ya no hay. Entonces, diputados, yo no sé realmente qué fue lo que hicieron. Yo concuerdo, yo no he visto obras. He tenido la oportunidad de cuando hago una planificación a Europa, es porque me tardo lo mismo ir al puerto que lo que se tarda alguien para llegar a Europa. 8 horas debido a la incapacidad de nuestro acéfalo. Y uno va, no mira obras. Salí yo al puerto hace unos 6 meses y paré en una chicharronera, ¿verdad? Y los propietarios salieron a saludarme, mire, qué bueno verlo, muchas gracias, todo. ¿Y cómo está el negocio? Malísimo. Mire, hemos tenido que despedir 5 personas, porque ya nadie quiere venir al puerto por las colas y por todo este tema del paso que está bien difícil. Va, si ellos son 5 personas. Otra empresa, fíjense, es una empresa interesante, tiene 5,000 empleados. Dice que esos 5,000 empleados, porque es una empresa de venta y más del 75% de sus empleados son dependientes de mostrador. Entonces, sueldo mínimo 4,500 personas. Con el 10%, ¿sabes cuánto le impactó al año esa disposición? Chingo de plata. 25 millones de quetzales, que era exactamente
la utilidad que él calculaba que era cerca del 1.5% del margen del precio de venta. O sea, mejor no trabajar. ¿Trabajar para qué? Entonces, simple y sencillamente, él dice, no solamente despidió cerca de 300 personas, que es lo que le compensa a través de los valores reales, sino que adicional va a tener que incrementarle el precio a los productos porque no hay otra forma de salir. Entonces, ese tipo de políticas, una tras otra, van en detrimento del país y el país lo va a lamentar. Una declaración de Zamulita, Zamulita, pendejo cuando le preguntan, mire, ¿qué va a hacer usted? Y la bancada oficial, bancada, pero le siguen los activistas preguntándole como tal, son un grupo de sicarios que se metieron ilegalmente y fraudulentamente al Congreso. Otro golpeador de mujeres. Totalmente. Pero cuando ya llegó ahorita en el Congreso, ya a los que más o menos es medio suavezón. Pero esta Zamulita dice, mire, lo entrevistan y le dicen, ¿cuál es el plan de ustedes? Pues le dice, sacar a la fiscal general y, Ese es su plan. y evitar el golpe de Estado. En eso nos vamos a dedicar en el 2025. Con su conocimiento, porque usted, pues, el haber sido presidente y la presidencia que a usted le tocó, es enriquecedor poder platicar con usted porque conoce de Estado y los conocedores de Estado pueden en cierta forma proyectar lo que va a pasar. ¿Cómo mira el 2025, presidente? ¿Cómo miro qué? La presidencia y un golpe de Estado. No, el país y la presidencia, estos imbéciles de la clica de Semilla y Acéfalo, la venida de Trump de la forma que arrancó su gobierno, ¿qué va a pasar en Guatemala? Bueno, en Guatemala yo creo que ya está pasando y es que la gente está con un humor político muy lastimado. La gente volvió a perder la confianza porque una tras otra vez los temas son complejos. En el caso mío también la gente perdió la confianza en su momento, pero porque los medios de comunicación a eso se encargaron porque les quité el financiamiento del Estado, pero hoy están gastando enormidades en los medios de comunicación como Prensa Libre, como Emisoras Unidas, como Guatevisión y todos estos, que son los que se encargan de poner una agenda para tratar de maquillar los malos resultados que tienen. Vamos a ver, voy a hablar del tema de que todo el mundo habla en todos los gobiernos de Guatemala, el famoso golpe de Estado. Yo fui el único que nunca dije me quieren dar golpe de Estado. Y vaya, si no probaron. Y probaron. Y yo nunca me quejé de eso. Yo dije, señores, la justicia, hagamos lo que es la justicia, punto. Nunca salí quejándome. Vuelvo, a mí me enseñaron a ser varoncito. Mi papá murió cuando yo tenía 3 años. Mi hermano mayor tenía 5 años, yo 3. Mi hermana menor, mi mamá tenía 4 meses de embarazo. Pero bendito sea Dios, tuve una madre, mujer, que me enseñó a ser varón, valiente. Y así a mi hermano y a todos nosotros. Y me siento tan orgulloso de mi familia Cabrera y la familia Morales, que también una familia íntegra en todos los sentidos. Bueno, el punto es que yo no me quejé y cuando han llegado a preguntarme les digo, miren, es complicado poder decir que se quiere quitar a un presidente, pero es que ya lo hicimos con Otto Pérez Molina. No, a Otto Pérez Molina no nos quitaron las marchas, ni los plantones, ni las plazas. Él renunció y de todas maneras, si no hubiera renunciado, ya le tenían todo preparado a través de la CICIG y el MP y la Embajada de Estados Unidos. Sí. Carlos Raúl Morales, me contó a mí en privado, pero lo digo. Él fue el que le llevó la carta a Ketot Robinson pidiendo la renuncia a Otto Pérez Molina. Valentín Gramajo, creo que se llamaba el secretario y jefe de bancada del PP. Sí. Él fue el último que votó y le dijo, presidente, yo hasta la muerte, hasta la tumba con usted. No, fue el último que votó, ese es el único mérito que tiene, pero votó todos votaron para quitarle la inmunidad a Otto Pérez Molina. Y si Otto Pérez no renunciaba, como presidente lo iban a agarrar esposado e iba a ser un gran show. Bueno. Con marchas y con huelgas no se quita a un presidente. Lo que se puede hacer es pegarle fuego a un país, pero no se quita a un presidente. Segundo, un golpe de Estado militar. Miren, eso ya es complicado porque el mundo cambió y creo que el ejército lamentablemente está perdiendo mística y está perdiendo muchas cosas que en su momento fueron
orgullo nacional y que no tienen la culpa los militares. Tienen la culpa estas facciones que han utilizado la justicia para llevar a los que debieran ser considerados héroes nacionales, los han llevado a la cárcel a que vivan situaciones desastrosas, humillantes, pero que ellos muy propios le han dado una lección a las nuevas generaciones y al país y al mundo de que son gente de honor, que cometieron algún tipo de cosas, que les presenten pruebas, no que les monten casos. No sé si me explico. Totalmente. Bueno, entonces nos quedan nosotras ir a la ley. Dice que hay 3 razones. Declarar interdicto al presidente. Bueno, habrá que hacerle un examen, si en caso se notara, pero creo que ese no es el problema. Tiene otras afecciones, pero esas no Maricón son. entra y maricón está, Pero pero eso no hay no. interdicción. 2, que él renuncie y que el Congreso le acepte la renuncia. Y 3, que sea hallado en flagrancia en algún delito o que tenga una sentencia En firme. condenatoria en firme. En la segunda me quedo. Flagrancia y confeso. Él hizo y dio una orden ilegal. Y lo confesó. ¿De cuál estoy hablando? Y cuando firmó el papel. Exacto. Y encima confeso, porque lo confesó. Es correcto. Eso es un problema seriosísimo, que no lo estoy diciendo, no me lo estoy inventando En la yo, realidad, ni estoy siendo sedicioso. Por una llamada por teléfono fue Estoy, Otto Pérez Molina. Este sí hubo y una firma, un delito. y una confesión. ¿Sí? ¿Sí? Va. Ahora, yo no tengo ninguna intención de andar generando ola, nada. Yo estoy hablando de hechos y de leyes. Ahora, ¿cómo la justicia se da en Guatemala? Ese no es tema mío. Yo no soy ni fiscal, ni soy juez, ni soy magistrado. Yo soy un ciudadano común, nacionalista a morir, y creo que lo he demostrado porque sobrepuse mi nación por encima de mi familia, de mi hijo primogénito. Los puse a Guatemala antes y estuve dispuesto a perderlo todo, incluso la vida de uno de mis hijos. Que eso es triste, pero fue real y yo amo a mi patria. Finalmente, creo yo que la situación política del país se va a agravar porque sí, ellos utilizan este presupuesto para politizar a la gente, sí vamos a tener un problema serio. Sandra Torres, con un presupuesto del 25% de lo que estos tienen, fidelizó 1 millón de votantes. Sí. Entonces, lamentablemente hay gente que por su necesidad o por su comodidad sí le gustan los programas sociales. Y si no, miremos a Argentina. Argentina estuvo sumida casi 20 años en un tema de programas sociales que hoy tienen a Argentina en el fondo del escalafón. Ellos no saben a cuánto va a amanecer su moneda y prefieren que tener dolaritos en su casa y andan cambiando. Yo estuve en Argentina dando unas conferencias hace 1.5 años, 2 años, y decía que de 300 había subido a 1.800 el tipo de cambio en un año. Sí. Dice uno, señores, ¿eso es lo que quieren para Guatemala? Eso es el camino que está tomando ese señor. Bueno, eso es lo triste. Y por eso yo le hablo a los estudiantes universitarios, por favor, no sean borreguitos, miren cómo se los llevaron a todos, que es lo mismo que hacía la guerrilla en aquel tiempo. A los pobres estudiantes de primer ingreso les metían, dice, ¿cómo juegan de interesante? Es que ustedes no permitan que los terapeen, utilizaban una palabrita. Coco Washén. Sí, pero bueno, se me fue ahorita, pero ellos les estaban cocoguachando al otro lado, ¿verdad? Convirtiéndolos en unos grandes mártires guerrilleros y lamentablemente ellos los dejaban después y se iban, porque ¿dónde están los grandes comandantes? ¿Dónde estaban los grandes comandantes? Y así están haciendo ahora con ustedes. Los están utilizando en las aulas para enseñarles de que la libertad sexual, no, se van a dar cuenta que eso es triste y muchos jovencitos que están haciendo cambio de sexo en el mundo, después lamentando algo que es irreversible.
Estados Unidos nació después de estas 72 horas de Trump, con una esperanza y se siente una energía, no solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Trump aprendió de su primera presidencia y entró en una segunda con los tacos de frente, como debería ser. Lamentablemente no podemos reelegir al señor presidente Jimmy Morales, pero yo sé que usted entraría de igual o peor porque se la sabe. La fórmula está ahí. ¿Qué necesita Guatemala, presidente? Si usted pudiera describir a alguien, porque acéfalo, ese tipo de liderazgo aguado, ese tipo de liderazgo que no responde a las necesidades de la población, que fue impuesto, que no conoce el país, que está buscando la comodidad, los grandes salarios, a los amiguitos, a los amigotes, a la satisfacción personal y de su grupito. ¿Qué necesita Guatemala? Pues hay tres presidentes que han hecho buen uso de las redes sociales y han mostrado su rigor. Donald Trump, Milei y Bukele, ¿verdad? Ojalá y el tiempo les dé la razón, pero en los tres casos hablan de dos cosas: seguridad y economía. Guatemala quiere seguridad, Guatemala quiere economía. Ahora bien, ¿por qué Bukele pudo imponer un estado de sitio y lo tiene impuesto desde hace 5 años? Un estado de sitio. Aquí no podemos, porque nuestra ley de orden público no nos lo permite. Esa ley de orden público creo que viene de los años 60, no sé si del 63 o del 67, y el 70% de su contenido es declarado inconstitucional porque la Constitución del 85 y su reforma del 93. Aquí reinan los derechos humanos, aquí se protege al delincuente y se castiga al trabajador y al luchador. Y eso no es culpa del presidente, eso es culpa de la ley. Y también esto le dejo claro a mucha gente que tal vez no lo comprende. Muchas cosas que pasan en el tema justicia no tienen nada que ver ni en el tema de promulgación de leyes o la aplicación de leyes, no es culpa del presidente. Así es. El presidente dice claro que es el ejecutor, que tiene un marco legal en el que se puede mover, y si el Congreso pasa malas leyes, esas son las leyes que tenemos que aplicar. Entonces, yo creo que un trabajo fuerte que hay que hacer es en el Congreso de la República, derogando algunas leyes, modificando algunas otras leyes, y sería interesante ver si se puede zafarse uno de algunos de esos, a lo que se le llama denunciar el pacto de San José. Es interesante, porque nos están imponiendo cosas que ni ellos quieren cumplir. Estados Unidos no está afecto a ese pacto. Es más, hay estados independientes, porque ellos tienen su ley federal, pero tienen sus leyes estatales que la respetan, y hay estados que aplican la pena de muerte. Que Europa no la aplique, pues que Europa, ustedes son continente conquistador desde 500 años antes de Cristo, claro, pues. Claro. No quieran que nosotros seamos iguales que ustedes. Así es. Además, ustedes ya pasaron por ustedes todo esto, nórdicos, pues. Ustedes exterminaron gente, no nos vengan a tratar de imponer. No estoy diciendo que en base a eso nos vamos nosotros a volver así. No, al contrario, nosotros no fuimos así. Aquí no ha habido genocidio, ¿ya? Ahora, déjennos que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos. Dejen de estar metiendo la mano en nuestro plato. Punto. Se necesita alguien que les diga, ya no, como lo hicimos en su momento, y se necesita alguien en el Congreso que diga, señores, unámonos por Guatemala. No quiero obras, no quiero dinero, no me quiero enriquecer, no quiero andar saludando con obras allá. No, yo quiero cambiar Guatemala y quiero hacer de Guatemala un país seguro, fuerte y próspero, que fue lo que dijo hoy Marco Rubio. Ojalá pronto pueda reunirme con él y platicarle de los temas que yo creo que es importante que unamos esfuerzos Guatemala, porque toda la costa Pacífico ya se la volvieron a ceder a los narcotraficantes, lamentablemente. En Guatemala, cuando fuimos líderes de incautación de droga en Latinoamérica. Ahora exportamos toneladas, ¿verdad? Miren, eso alguien me preguntó, ¿qué opina usted de los carteles? Sí, hace poquito fui a Canal Antigua y me preguntó uno de los entrevistadores de el Suchate y Ovetenango, la frontera. Pues, ¿para qué vamos a ir hasta allá? Le dije, vayamos a los puertos. Aquí entró y salió un barco con 7 o 9 toneladas de droga. 9 toneladas de droga que fueron incautadas en República Dominicana. Y saliendo de Guatemala. Por supuesto. Entonces, entró a Guatemala y salió de Guatemala. Doble.
Doble play, 2 goles. Eso debe haber sido detenido acá, pues, si de verdad hubiera una lucha real contra el narcotráfico. Yo recuerdo historias en donde en Guatemala se logró detectar en mi gobierno cargas que iban pegadas abajo de los barcos. Y si logramos hacer eso, ¿por qué no se ha logrado hacer lo menos ahora, con más tecnología? Bueno, ya son declarados terroristas Presichonte y compañía, esa es la ventaja, pues ahora no se quisieron alinear, va a venir la potencia y el presidente del imperio, porque así se llama él, Trump, y los va a joder. Entonces, presidente, hablar con usted siempre es un honor, es un placer. La vista que usted tiene en un país, lamentablemente aquí no tenemos reelección, sería un Trump 2.0 o inclusive más, porque yo sí sé que usted ama al país, conoce al país y siempre ha luchado por él. Lo exhorto a que siga siempre con la valentía y siempre con el amor a Guatemala para poder seguir pues saliendo de estos chairos de mierda que nos han afectado por tanto tiempo. Lo bueno es que mucha gente ya se dio cuenta. Desde mi gobierno para acá se han ido desenmascarando y se ha ido dando cuenta la gente de quiénes son. Lamentablemente, yo sí creo que hubo un fraude electoral. Sí, Lamentablemente, muchos jovencitos han sido alienados, es la palabra la que no se me venía hace unos instantes. Decían los sancarlistas o las San Carlos cuando yo entré en el 87, es que no te alienen los imperialistas. Pero si ellos también eran un imperio, era una Unión Soviética, o sea, Estados Unidos versus Unión de Estados Soviéticos. Esa era una guerra fría que se daba, y si estabas alienado por uno, estabas alienado por los otros, o estabas alienado por los otros. Yo simple y sencillamente era independiente. Señores, yo he sido nacionalista. Guatemala primero, Guatemala segundo, Guatemala tercero. Yo le iba al Real Madrid en los 90. A partir del 2000, del 99, yo decidí irle solo a mi selección nacional. Bueno, y le iba a España, cuando España no era tan favorita como ahora. Ahí tengo mi camisola guardada, nunca más la volví a utilizar porque hice un convenio conmigo mismo. Yo voy a amar a mi patria como mi patria merece ser, porque Dios me ha dado todo a través de este país. Todo lo que tengo, como hombre, como artista, como político, me lo ha dado este país. Y yo decidí ya no más irle a ningún equipo extranjero ni a ninguna selección. Le voy a mi selección nacional de Guatemala y le voy a mis rojos del municipal. Y por supuesto, si juega Shela, si juegan los Cremas y si juega alguien contra algún internacional, a ese le voy porque es mi Guatemala y para mí es un honor. Y a veces llamaba yo al Congo allá felicitándolo porque ya iba por su otro sol de Guastatoya, o llamando a mis amigos de Shela porque ya había llegado la luna de Xelajú, tanto que esperaron la sexta luna, les llegó y creo que ahora ya ganaron la séptima luna y felicitaciones, y si no están prontos. Y me alegra que Cobaña regresó fuertemente a la lucha del fútbol guatemalteco. Y bueno, creo yo que eso hace falta. Gente que ame Guatemala, que esté dispuesta a generarle los dos temas: buena economía y seguridad al territorio nacional. lo ha dicho el presidente, señores, y yo estoy totalmente de acuerdo. Esta segunda temporada viene con todo. Chairos, agárrense. Siempre lo he dicho, entre casaca y casaca la verdad se saca. Y hoy despídense de la iguana se va. Lamentablemente ya no tiene neuronas algunas para poder estar en esta mesa. Hoy la va a dominar nada más y nada menos que Yes Master. Como dice Yes Master, acéfalo, yo soy tu padre. Cerremos hoy y vamos a seguir viniendo con buenos invitados. Muchas gracias hoy.